De fracciones algebraicas, correcto. Entonces, antes de empezar netamente con lo que es fracción algebraica, vamos a entender algunas cosas previas, como por ejemplo qué cosa es divisor de un polinomio y qué cosa es múltiplo de un polinomio. Aquí llamamos divisor de un polinomio. O sea, divisor de un polinomio es toda aquella expresión que divide exactamente al polinomio. Puedo decir, por ejemplo, que de este polinomio yo puedo decir que x más 2, puedo decir que x más 4, puedo decir tal vez que x por x más 2, o de repente hasta podría tomar todo, ¿verdad? Podría tomar todo. Entonces, es solamente ejemplo, no es único, pero yo puedo decir, por ejemplo, que x más 2 es un divisor ¿de quién? De p de x. Esto es un divisor porque aparece aquí, es decir, que lo va a dividir de forma exacta, ¿cierto o no? Yo puedo decir que x más 4 también es un divisor de p de x. Este simbolismo obviamente entender que es lo mismo que está arriba. X por x más 2, la combinación de estos dos también sería un divisor de p de x. Y también podría decir que toda la expresión también es un divisor de p de x. ¿Correcto, chicas? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Hablemos del múltiplo de un polinomio. Así como existe un divisor que lo divide de forma exacta, un múltiplo es aquella expresión que me va a encerrar a mi polinomio original. Es decir, lo siguiente, puedo decir, por ejemplo, que el polinomio x por x más 1 por x más 2 por x más 4, puedo decir eso. Puedo decir de repente x más 7 por x más 2 por x más 4 por x simplemente. Observa por favor, esta expresión es un múltiplo de p de x, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la expresión se encuentra contenida este polinomio, ¿cierto o no? ¿Dónde está? Está aquí, aquí y aquí, ¿cierto o no? Solo que lo he multiplicado por esta cantidad adicional, por ejemplo, ¿cierto o no? O sea, mira lo importante aquí, la expresión, mi p de x, está contenida en el múltiplo, ¿cierto o no? En toda la expresión. Mientras que estas de aquí, mientras mi polinomio contiene a todos los elementos, ¿cierto o no? Ahí está. Por ejemplo aquí, ¿qué noto con diferencia esto? Yo veo el x más 4 y veo el x más 2. Adicionalmente está el x más 7, ¿cierto? Multiplicándolo. Entonces yo sé que esto es un múltiplo, obviamente, es un múltiplo de p de x, ¿correcto? De p de x. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien. Así tenemos la idea entonces. Vamos a continuar con la explicación. Pasamos a la idea de máximo común divisor y mínimo común múltiplo con respecto a lo que tengo. ¿Sí? A ver, ¿qué es máximo común divisor? Ya creo que hemos hablado de lo que es divisor. Obviamente que esto me ayuda a entenderlo. El máximo común divisor es el divisor común, es decir, que divide a todos, ¿correcto? Pero dice, de mayor o máximo grado posible. ¿Cómo es esto? Veamos. Vamos a suponer que tengo dos polinomios, p de x y q de x. Vamos a suponer aquí que mi polinomio p de x sea x al cubo, x menos 2 al cuadrado, x más 1 a la 7. Aquí voy a poner x a la 7, x más 1 al cuadrado, x más 3 a la quinta. Vamos a poner ese ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería, obviamente, el divisor que lo divide a los dos, pero que tenga el mayor o máximo grado posible? Es decir, si yo quiero ahorita encontrar lo que es el máximo común divisor de tanto el polinomio p y polinomio q, obtendría lo siguiente. Divisores comunes. Divisores comunes. Fíjate, ¿cuáles son los divisores comunes? Tengo x y x. Y tengo x más 1 y tengo x más 1 también, ¿cierto o no? Entonces, ¿cómo entendería yo, obviamente, el máximo común divisor? Divisor común x y x más 1.
No pongo x menos 2 porque no es común a los dos, tampoco pongo x más 3 porque tampoco es común a los dos, ¿cierto o no? Perfecto. ¿Hasta ahí me entiendes? Ahora, pero dice que debe ser máximo grado posible. O sea, está bien, esto lo divide a los dos, pero no es el máximo, pues. ¿Cierto o no? Entonces, por ejemplo, el x, ¿cuál es el máximo grado que esté contenido en los dos? Al mismo tiempo, 7 o 3. Máximo. 7 no, porque tendría que estar 7 en los dos al mismo tiempo. ¿Cierto o no? El máximo sería entonces 3, porque tiene que ser el máximo grado de los dos. ¿Cierto o no? El otro, x más 1, ¿el máximo cuál sería? 2, porque es el máximo. Es que, claro, si yo agarro el 7, malogro, porque el 7 no está metido acá, ¿cierto o no? Tiene que estar incluido. Entonces, como regla práctica, para hallar, mira, para hallar el máximo común divisor, se obtiene, obviamente, al extraer los factores solamente comunes, los factores comunes, ¿está bien o no? Pero mira el truco, ¿ah? Factores comunes elevados al menor ¿qué? Al menor exponente. Nunca te olvides. Fíjate lo curioso aquí. Me pides máximo común divisor, pero yo ¿qué pongo? El menor. Porque de esta manera, cuando agarro el menor, garantizo que esté incluido en los dos, ¿me entiendes? Cuando agarro el menor, garantiza que está metido en los dos al mismo tiempo. Esa es la intención, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Hagamos lo mismo. Vamos a proceder aquí, tomando como referencia el mismo ejemplo, ¿correcto? Vamos a copiar el mismo ejemplo que había colocado al inicio. Listo. Ahora fíjate lo siguiente. ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Ya tengo la definición de múltiplo. Más o menos tengo la idea de múltiplo. Dice que múltiplo común, o sea, es el múltiplo común de los polinomios que yo esté observando de menor o mínimo grado posible. En otras palabras, si yo quiero el mínimo común múltiplo de la expresión P y Q, yo voy a poner aquí aquel múltiplo de los dos que lo contengan al mismo tiempo. A ver, pequeña, vamos a poner por ejemplo el x porque se repiten los dos. Voy a poner el x menos 2, a pesar que no se repita. Voy a poner el x más 1 y voy a poner el x más 3. En otras palabras, cuando yo quiero poner mínimo común múltiplo, debo poner todo, ¿cierto? Debo poner todo. Entonces, al hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. A ver, tengo la expresión, entonces vamos a hacer lo siguiente. Atención, pequeños, ya tengo la expresión, voy a colocar el mínimo grado posible. Ahora explico por qué. De 3 y 7, de menor grado posible, o mínimo grado posible. Pero debe ser común, señoritas, común. Entonces, fíjese, x3 o x7, ¿cuál pondría? Pongo x7. Uno podría pensar, profesor, pero ahí dice mínimo grado. Es el mínimo. Porque yo pude poner x a la 10. Yo pude poner x a la 10, a la 20. Y me pasé, ¿sí o no? ¿Cuál es el mínimo que está en los dos al mismo tiempo? Pero lo mínimo que contiene. El que esté metido, el que contenga los dos, es x a la 7. Porque si tú pones x a la 3, el x a la 3, está bien. Esto contendría esto, ¿cierto o no? Pero lo contendría el de abajo, no alcanzaría para contener el de abajo. Ahora, ¿me entiendes o no? Tengo que poner x a la 7 para que lo contenga también el de abajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, con el x menos 2 agarraría el cuadrado, con el x más 1 agarraría con 7 y el otro con 5, ¿cierto o no? Forma práctica de recordar entonces. Decimos, forma práctica para entender esto. Yo coloco ahí para hallar el mínimo común múltiplo, se obtiene
se obtiene al extraer los factores comunes y no comunes. No me entiendo. ¿Qué significa comunes y no comunes? Es lo que hice. Agarré todo, ¿cierto? Lo que se repite y lo que no se repite. Por ejemplo, tomé el x menos 2 porque a pesar que no se repiten ambos, lo estoy tomando, ¿cierto? O sea, tomo todo, lo que se repite y lo que no se repite. Finalmente, elevados a su ¿qué? Mayor exponente. No olvidar, mayor. Entonces aquí nace algo práctico para recordar. Cuando te piden máximo, pongo el menor exponente. Y cuando me piden mínimo, pongo el mayor exponente. Como lo contrario, ¿cierto o no? Eso ha sido. Ahora, para terminar esta parte de la teoría, hay que recordar lo siguiente. La siguiente propiedad con respecto a este capítulo. Propiedad. Tenemos dos polinomios. A ver, se dice que el producto de dos polinomios, fíjense, no nulos obviamente, tengo dos polinomios, ahí, dos polinomios. El producto de dos polinomios siempre será el producto de su máximo por su mínimo. Se parece mucho a la propiedad que también existe en aritmética cuando se trabaja este capítulo. El producto de polinomios, de dos polinomios, es igual al producto de su máximo por su mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una aplicación básica de ello podemos obtenerlo aquí. Fíjense algo pequeñito. Tengo p de x, que es igual a x al cuadrado por x más 1. Y tengo, por ejemplo, q de x, que es igual a un x multiplicado por x más 2. Fíjense, por favor. ¿Quién sería el MCD? ¿Cuál sería su máximo común divisor? ¿Qué lo divide exactamente a los dos? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál se repite al mismo tiempo? Máximo común divisor. Máximo común divisor. Ajá. ¿Qué se repite en ambos? Solamente la x y su menor exponente, porque hay que poner el menor, ¿verdad? Sería la 1. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál sería su mínimo común múltiplo? Debe estar todo. Debe estar el x más 1 y debe estar el x más 2. Pero debe estar con el mayor exponente, ¿verdad? ¿Y el mayor exponente de x cuál es? ¿2 o 1? ¿Me dejo entender? Entonces, fíjense aquí. Vamos a desarrollar esto para que se den cuenta que se cumple. El P, ¿quién es? X al cuadrado por x más 1. ¿Quién es Q? X por x más 2. Digan ustedes, señoritas, ¿esto es lo mismo que multiplicar esos dos? El MCD está x y el MCM, a mí me hubiera estado colocando de nuevo MCM, mínimo común, gracias. ¿Sería cuánto? X al cuadrado por x más 1 por x más 2. Dígame, ¿es exactamente lo mismo, sí o no? Porque mira, x cuadrado x cuadrado x más 1, x más 1, x más 2, x más 2. Como que se cumple que el orden de los factores no altera el producto. ¿Cumplió, cierto o no? Muy bien, ahí está la propiedad. Apunten por favor, señoritas, el resumen. Ahora, con respecto a fracciones algebraicas racionales. ¿Qué cosa es una fracción algebraica racional? Es la división indicada, es decir, vemos la división de dos polinomios. Obviamente siendo el denominador, el de abajo, de grado no nulo. Es decir, que tiene que haber un polinomio por lo menos. Profesor, no entiendo. Ejemplo. Ejemplo para esto. Por ejemplo, x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Fracción algebraica. Por ejemplo, x a la quinta más x más 1 dividido entre x al cuadrado más x menos 1. Por ejemplo, se me ocurre x más 2 sobre x al cubo más 3. Estos son casos de fracciones algebraicas racionales, ¿correcto? Ahí está. Obviamente que la parte de abajo, el divisor debe ser de polinomio grado no nulo, es decir, que tiene que haber por lo menos la variable para que se considere fracción algebraica. Bueno, ¿qué tipo de fracciones hay? Vamos a poner. Existe lo que llamamos una fracción propia y una fracción impropia. La fracción propia, vamos a poner así, fracción propia,
Parecido a la aritmética, fracción propia, y tenemos un ejemplo de fracción impropia. Se maneja del mismo criterio que en la aritmética. Chicas, aquí llamamos una fracción propia en aritmética. Vamos, fracción propia en aritmética. Un ejemplo, fracción propia. Un medio, fracción propia. Cuando la fracción es menor que 1. Fracción impropia. 3 medios o 4 tercios. Cuando la fracción es mayor que 1. Aquí llamamos fracción propia. Ahora, fracción propia, vamos a poner así. Miren, es aquel polinomio P de x entre Q de x, P de x entre Q de x, donde el grado del polinomio de arriba con respecto al polinomio de abajo, me refiero a grado, pues sabes que es el exponente más grande, donde el grado del de arriba va a ser, si es fracción propia, menor que el grado de abajo. Por ejemplo, ¿cuál de estas sería fracción propia? La última sería fracción propia, porque acá es grado 1 y acá es grado 3. El de arriba fue menor que el de abajo, ¿cierto o no? Esta sería una fracción propia. ¿Y qué es una fracción impropia? La fracción impropia de toda división P de x entre Q de x, una fracción sería impropia cuando el grado del primero sea mayor al grado del denominador. Es decir, como ejemplo, los dos primeros. Fracción propia, porque el grado es 2, 1 le gana el 2. 5, 2 le gana el 5, ¿cierto o no? Tipo de fracciones propia e impropia. Ahora hablemos, obviamente sabemos que son fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador, fracciones heterogéneas cuando tienen diferente denominador. Vamos en sí aquí ahora a aprender a las operaciones con fracciones. Me importa más aquí las operaciones con fracciones. Empezamos de esta manera entonces. Operaciones con fracciones. ¿Qué tipo de operaciones vamos a ver? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con lo primero que sería la adición o sustracción. ¿Qué pasa si un polinomio P de x entre Q de x, yo lo sumo o lo resto PQRS con dos polinomios adicionales? ¿Qué pasa si yo o sumo o resto dos fracciones? Bueno, para este caso lo que haces es hacer lo que conocemos como carita feliz. Multiplica P por S, polinomio P por polinomio S. A continuación le voy a poner de acuerdo al signo que tenga, ya sea más o menos. Sigue multiplicando así, multiplicación de Q con R. ¿Listo? Y obviamente todo esto se va a dividir entre el producto de los denominadores. Q multiplicado con S. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero multiplicar polinomios P de x sobre Q de x y quiero multiplicarlo por el polinomio R sobre el polinomio S? ¿Cómo operamos la multiplicación de fracciones? En la multiplicación se pone un solo denominador y multiplicamos los numeradores, se multiplican los numeradores entre la multiplicación de los denominadores. De esta manera, ¿correcto? ¿Cómo se aplica obviamente la operación para si yo quisiera, por ejemplo, dividir dos fracciones? ¿Qué haces tú para la división? La división sería así. Multiplicas así y luego multiplicas así. Es decir, primero multiplicas esto. Sería entonces P por S de X y abajo iría esto de aquí. Q por R. Fíjate que es al revés de la multiplicación, ¿sí o no? En la división se multiplica en aspa, pero primero va así sobre así. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos hasta ahí ejemplos cómo trabajar. También a veces para la división podemos darnos el lujo de hacer este tipo de operación. No sé si recuerdas cuando viene así. Ahí está así.
Si viniese así, que también es división, aplicamos el método del sanguchito o método del orejón. El sanguchito, el pancito, los extremos van arriba, P por S. Y el relleno, la hamburguesita, la carnecita va en el medio, Q por S. Claro, lo que se conoce como producto de extremos sobre producto de medios. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? Pasamos ahora a lo que se conoce como el verdadero valor. Así está. Verdadero valor. El verdadero valor o límite de una fracción. Una fracción. Es un libro, en el libro que maneja obviamente la PRE, hace unos 4 o 5 años atrás manejaba la idea de verdadero valor de una fracción. Hoy han cambiado justamente en el libro y han puesto límite de una fracción. Ambos sucede lo siguiente. Esto está mucho en el campo del siguiente caso. Por ejemplo, sea la expresión x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Y te dice, halla el verdadero valor de la fracción, hallar el verdadero valor de la fracción para x igual a 3. Por favor, ¿qué pasaría si yo reemplazo en este momento el 3? Si yo reemplazo el 3, sería 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Y me daría 0 entre 0, lo cual se conoce como indeterminado. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que eliminar divisores comunes hasta que ya no haya más. Es decir, que hay que convertirlo en una fracción irreductible, que significa que ya no se pueda dividir más. Ante eso, hacemos, solución 1. Escúchame, solución 1. Vamos a hacerlo aplicando, obviamente, la reducción de fracción. X al cuadrado menos 9 lo podemos expresar como x más 3 multiplicado por x menos 3, ¿verdad? Donde tú te darás cuenta que se elimina el x menos 3. Justo el valor que si yo reemplazo el 3, saldría 0 entre 0, ¿verdad? Y me estaría quedando ¿cuánto? Solo x más 3. Por lo tanto, el verdadero valor saldría para x igual a 3, 3 más 3, ¿cuánto da? 6. Y de esa manera se obtiene lo que yo estaba buscando. Espero que se haya entendido, chicas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, sigamos trabajando. Existe otra manera de resolver. Un poquito me voy a escapar del contenido del curso porque vamos a aplicar algo llamado derivada, solución 2. Otra forma de resolver. Le aplicamos otra forma de resolver para hallar el límite. Cuando ustedes, claro, porque también cuando preguntan límite, o sea, me piden el límite de la expresión x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, cuando x tiende a 2 o cuando x tiende a 3, porque ahora pueden preguntarte así. Si anteriormente te preguntaban de esta manera, verdadero valor para x igual a 3, ahora ya no preguntan así, ahora preguntan de esta manera. Es la misma pregunta, pero ¿cómo lo resolvería? Es la misma pregunta, pero ¿cómo lo resuelvo? A ver, si yo reemplazo 3 saldría 0 entre 0 también, ¿cierto o no? Esa es la idea del límite, cuando yo reemplazo la idea porque me aproximo a esa cantidad, me aproximo a 3. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a aplicarle una propiedad. Esto, el límite de esta expresión es igual al límite de la derivada de lo de arriba sobre la derivada de lo de abajo. Profesor, yo no entiendo esto. Te voy a explicar. Se llama hospital. Es una propiedad que el límite de una expresión, si no se puede encontrar, le aplicamos el límite de la derivada de arriba y de abajo. ¿Qué cosa es derivar? La derivada es una propiedad, es una forma de obtener una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo ax a la n y la quiero derivar, es una comilla, la derivada de una cantidad de comilla sería a por n x a la n menos 1. Esto no sé si lo entiendas,
Es una forma de derivar una expresión, ¿correcto? Si yo derivo una expresión con exponente, el exponente baja a multiplicar a mi coeficiente, pero el exponente pierde una unidad. Entonces mira lo que voy a hacer. Derivada de lo de arriba. Derivada de x al cuadrado menos 9. Derivada, ¿cuánto sería? 2 baja. 2x menos derivada de 9 no se puede, 0, porque no tiene. Derivada de x menos 3, derivada de x menos 3, derivada de x, el 1 baja, pero el exponente x pierde 1, sería x a la 0, ¿verdad? Menos 0. Esto sale 2x y esto sale 1. Por lo tanto, el límite de la expresión que ha quedado, ¿cuánto ha quedado? 2x sobre 1, cuando el x tiende a 3. Por favor, reemplace el 3 ahora sí. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Es el mismo resultado que saqué aplicando derivadas. ¿Se entendió? Ahí está. Apunten por favor.